Hola, bienvenidos a mi podcast Salud con Bustamante. Hoy tenemos un programa interesante sobre anemia y me acompaña en la mesa de conducción Rosy Beltrán y tenemos como invitado muy especial a un médico y biólogo muy distinguido, el doctor Gustavo González Rengifo. Gustavo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha causado noticia durante décadas en el Perú. Y es que la anemia es un problema para los niños y que probablemente podría llevar a temas de falta de aprendizaje adecuado, de desarrollo intelectual deficiente, en fin. Vamos a empezar definiendo qué cosa es la anemia. Le quiero preguntar a Gustavo, por favor, ¿qué cosa es la anemia? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la anemia es la disminución en el número de glóbulos rojos que determina una disminución en el transporte de oxígeno. Y eso se evalúa a través de la medición de la hemoglobina. Muchos dicen que la anemia es una enfermedad. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. La anemia es una condición, un estado que puede conducir a enfermedad, eso sí, pero muchas veces la anemia es fisiológica. Y ahí es donde viene la gran confusión cuando queremos discernir qué es fisiológico y qué es patológico. Perfecto, vamos a hablar de eso. El punto aquí es entonces que la anemia no es una enfermedad. Y cuando se trata de disminuir la anemia, es disminuir las tasas de anemia, pero vamos a ver a qué se puede deber la anemia, ya que si es una condición, está sujeta seguramente a otros tipos de arreglo. ¿En qué podemos definir que se origina la anemia? Bueno, allá por los años 50, los finales, la Organización Mundial de Salud hizo un workshop para que a través de expertos en anemia se identificaran las causas de esta situación en el mundo. Esta reunión fue en Ginebra y se determinó que la mayor tasa de anemia estaba en la zona del sudeste asiático y en el África subsahariana. Y allí se determinaron los límites de normalidad, un poco arbitrario, por eso no había... Ahí donde se dice 40%, ¿no? Esa es otra situación. El 40% es la definición que hace OMS cuando dice, si yo tengo una patología en una población dada, más del 40%, tengo que intervenir a toda la población. Entonces, cuando se hacen los cálculos de la anemia con los puntos de corte que ha establecido la OMS, se encuentra de que en el mundo, en los niños de 6 a 59 meses, hay más del 40% que sufre anemia. Entonces, eso ha determinado que en todos los gobiernos del mundo se tenga que dar intervención de manera universal. Y la sugerencia de la OMS inicial era suplementar con hierro. Y eso ha determinado que en todo el mundo todos tengan que intervenir con hierro. Como si todas las anemias fuesen por deficiencia de hierro. Así es, lo cual no es correcto. Y en segundo lugar, este valor de 40% es un valor promedio del mundo. Quiere decir que hay países que tienen más de 40% y hay países que tienen menos de 40%. Entonces, al juntar todos en uno solo, sale esta cifra más de 40% y hace que todo el mundo reciba hierro cuando no todos lo necesitan. Y ese es el punto. El punto es importantísimo destacar que la anemia especialmente infantil, no se debe necesariamente y siempre a una deficiencia de hierro en el organismo. ¿Y por qué es esto importante? Porque la OMS, como ha señalado el doctor González, normó que si una población tiene más de 40% de anemia, entonces debe tratarse con suplementación de hierro a la totalidad de los niños, suponiendo que el problema se debe a deficiencia de hierro. Y no es así. Y no es así. ¿Qué otras causas de deficiencia? Sí, quiero ampliar un poco. A raíz de esta reunión del 59, han habido otras más. Y sin embargo, la OMS en el año 2023 indica que a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, la reducción de anemia fue modesta. Y ahí hace hincapié de que no debe enfocarse todo a deficiencia de hierro y que el manejo debería ser integral.
Entonces, ese cambio fue muy importante porque determina de que yo no debo pensar solo la anemia como una deficiencia de hierro. A pesar de eso, los gobiernos siguen pensando que es deficiencia de hierro. Especialmente el gobierno peruano. Así es. Luego, en el año 2024, a raíz de muchas investigaciones, se ha demostrado de que los puntos de corte para definir anemia no son los adecuados. Y ha hecho una corrección la OMS. Y eso ha determinado que con estos nuevos marcadores, los niveles de anemia disminuyan de manera significativa en muchos países. O sea, el punto de corte entonces es el valor con el que nosotros decimos quién tiene anemia. El nuevo punto de corte para los niños, digamos, de 6 meses, de 12 meses, ya no es 11 gramos por decilitro, sino es 10.5. Entonces, con eso, muchos niños que antes eran calificados como anémicos, ahora no lo son. Entonces, significaría eso entonces que el nivel aparente de anemia que hay en muchas regiones del Perú no es el que había antes. Habría disminuido por esa corrección. ¿Es así, doctor González? Ciertamente, la OMS modificó el punto de corte, que era de 11 gramos por decilitro de hemoglobina de 6 a 59 meses, a 10.5 gramos por decilitro de 6 a 23 meses y mantuvo 11 gramos de 24 a 59 meses. Tan solo con ese pequeño cambio ha habido una diferencia sustancial en la prevalencia de anemia. ¿Cuánto hay de anemia en el Perú? Esa es otra situación. Si uno analiza la información mundial de cómo se presentan los datos de la anemia, y según la OMS, debe ser la proporción de anemia en niños de 6 a 59 meses, que más o menos es el 40% a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica está más o menos en 30%. Cuando nosotros vemos el Perú antes hacía los cálculos de 6 a 59 meses. Sin embargo, de hace más o menos una decena de años, lo hace de 6 a 36 meses. ¿Y por qué? Porque es justo en la etapa donde hay más anemia. Entonces, artificialmente voy a tener mayor prevalencia de anemia. Pero esa anemia que hay de 6 a 36 meses es real. Nosotros hemos demostrado que esa anemia no es real. Es una anemia que le podemos llamar fisiológica. Es decir, ¿qué sucede? El niño cuando nace con 18 gramos de hemoglobina. Esa hemoglobina es de un cierto tipo que es útil en la etapa fetal, pero ya no en la vida aeróbica o postnatal. La hemoglobina F, ¿no? Así es, la F la tiene que convertir a A, entonces la destruye. Y todo ese hierro que hay en la hemoglobina la guarda como reserva. Entonces la hemoglobina cae drásticamente y cae por debajo de 11, lo cual lo vuelve anémico, pero no es anémico, porque ese niño está formando su propia hemoglobina A medida que lo va necesitando. Entonces uno ve que cae la hemoglobina y luego paulatinamente va subiendo. Por eso que la anemia es alta acá y cae sola. Y eso es importante porque en esos primeros 6 meses la gran mayoría de niños, como así debe ser, tienen lactancia materna. Y la lactancia materna, bueno, la provisión de leche, la leche no es muy rica en hierro. Entonces, en realidad, no hay forma de corregir eso, ¿no? Y no debería corregirse porque es fisiológico. Y creo que, doctores, si hablamos un poco de la anemia infantil, todos estos datos que nos están presentando, qué preocupación implicaría para los padres, ¿no? Una mamá, un papá que de pronto se enfrentan al diagnóstico de su bebé o de su niño con anemia y cómo podría de alguna forma tratarlo o de alguna forma diagnosticarlo de manera correcta, adecuada. O sea, ¿cómo saber si es por falta de hierro o no? Claro, y sobre todo a los padres que quizás no saben de alguna forma cómo tratarlo o como no es una enfermedad como tal, sino una condición, cómo no eliminarlo, sino diría cómo darle un tratamiento para evitar que se perpetúe o continúe o que perjudique a su bebé o a su niño. En primer lugar, yo voy a contar una anécdota personal. Mi hija vivía en Inglaterra, ahora vive en Hungría, y nació ahí mi nieta. Entonces, ahí habrá vivido un año. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo va su hemoglobina? ¿Le mide el doctor? Y me dice, no le ha medido, voy a preguntar. Y va y pregunta al doctor, ¿por qué no le mide hemoglobina a mi hija? Me dice, me responde mi hija, ¿no? No le mido porque si le mido va a estar baja.
Y tú te vas a preocupar, me vas a obligar a que te dé tratamiento. Y tú la ves cómo está tu niña. ¿Crece bien? Sí. Está con mucho movimiento, actividad física. Sí, muy bien, muy talentosa. Entonces no necesita nada, está muy bien. Igual ha pasado con un grupo de investigadores que hicimos un estudio en La Rinconada, a, a 4.500, a cerca de 5.000 metros en Puno. Y los niños, efectivamente, corren, están muy vívidos, muy vivaces. Y sin embargo, si uno le mide y le hace la corrección, sale anémico Claro. La corrección en este caso por altitud, por altitud. que es una corrección que a uno le podría, a un niño le bajaría, le tomo la muestra de sangre y su hemoglobina puede estar en 13.5. Pero ese valor 13.5 es corregido a 10.5, porque está a 4.000 metros de altura. Entonces lo tengo que llamar anémico, a pesar de que, como dijo el doctor González, ese niño salta y juega y no tiene comportamiento de un niño anémico. Esto de los factores de corrección por altitud ha hecho que se distorsione los valores que tenemos nosotros como anemia en el Perú. Y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo de este podcast. Así que les agradeceré que den clic para el siguiente capítulo y nos vemos en Salud con Bustamante. Muchas gracias.